Hola, ¿cómo están? Un gusto. Reiniciamos esta semana laboral y en este feriado mutado, bueno, por lo menos estamos acompañándoles aquí en Mesa de Periodistas. Recuerden, de lunes a viernes de 22 a 23 horas. Marcos Cáceres ya está con nosotros porque, bueno, el Congreso Nacional regresa de ese receso parlamentario y hay muchas cosas que abordar, Marcos. Así es, después del largo receso parlamentario, 70 días de vacaciones tienen los parlamentarios, imagínate. Y hay muchos temas pendientes, el tema del juicio al Contralor, la terna para candidatos a la Corte, se tiene que definir al sucesor de Sindulfo Blanco, y leyes económicas, mucho trabajo les espera a los parlamentarios si es que deciden encararlos. Y nos acompaña también Carlos Benítez porque Sepralat hizo un informe con respecto al movimiento financiero del Contralor General de la República, Carlos, y encuentra elementos que aparentemente no hay cómo justificar esos ingresos del Contralor. Aproximadamente 3.000 millones de guaraníes es lo que no puede justificar el Contralor Enrique García, según el informe de Sepralat, y la investigación penal está a cargo de la fiscal Victoria Acuña. ¿Sabía el Contralor que le investigaban? Él dijo que no, e incluso dijo que no esperaba eso de su amiga, dijo Victoria Acuña. Así dijo en declaraciones a la prensa, mi amiga dijo. No sé si dijo en forma jocosa o dijo en serio. Todos los detalles aquí en Mesa de Periodistas. Y uno de los temas que va a ser razón de debate en el Congreso tiene que ver con los proyectos de ley, aquella batería que había entregado tanto el presidente de la República junto con su equipo. La propia ministra secretaria de Sepralat había llevado todos estos materiales a la Cámara de Senadores para que se dé estudio y tratamiento. Pero ¿qué hace Carlos? Justamente las miradas de Gafi están sobre Paraguay. Ahí ven ustedes, lavado que ensucia. Y detrás de Paraguay, vean todos ustedes a quienes están ocultos. Lo que pasa es que Paraguay podría ingresar a la lista gris si es que no se aprueban esos proyectos, Marco. Así es, son compromisos que asumió nuestro país desde hace mucho y bueno, tiene que aprobarlos. Esa es una parte, pero también a lo que nosotros nos está cayendo encima y de alguna manera lo refleja el dibujo de Caló, es el caso Messer. El caso Messer a nosotros nos hundió mucho como país porque la imagen internacional que damos es que nuestro país estuvo vinculado directamente al lavallato a través de estas personas, ¿verdad? Y eso a nivel internacional, pero a nivel local tampoco zafamos mucho porque ¿cuántos ya nos expusiste en todo este tiempo de lavado y enriquecimiento, por ejemplo? Así es, Javier, hace rato. Y bueno, siempre ocurre que se presentan proyectos de ley o de normas para la prevención del lavado de dinero. Sin embargo, hay que mirar un poco cuántos casos se llevaron al Poder Judicial, cuántos condenados. ¿Y quién está preso por lavado de dinero? Exacto. Nadie. Entonces, siempre cada vez que va a haber una revisión se presentan proyectos y se apuran proyectos en el Congreso, pero hasta ahí nada más, estamos llenos de normas, porque la ley que reprime el lavado de dinero es muy dura, Javier. Bien, ahí estaba Caló entonces con este trabajo como todos los días aquí en Mesa de Periodistas. Pero hacemos un recuento en este feriado de algunas cuestiones que ocurrieron, sobre todo en las plazas públicas. El denominado Paseo de las Luces, en el que la comuna capitalina invirtió más de 3.000 millones de guaraníes de los contribuyentes, aún no concluye y ya empieza a mostrar sus primeras sombras. A simple vista, la obra deja mucho que desear, sin mencionar que además de las interrupciones en los trabajos, en los espacios en los que el trabajo concluyó, comienzan a verse los primeros deterioros. La capital del país, de por sí carente de espacios verdes públicos, sufre una verdadera crisis de infraestructura en estos lugares. Falta de iluminación, el deterioro y hasta el vandalismo son solo algunos de los factores a los que se enfrenta la Azucena. Algunas de las plazas, como la de la zona del Congreso, se encuentran ocupadas hace varios meses por distintos grupos de indígenas y desplazados por la crecida del río Paraguay. También el emblemático Parque Caballero está en constante promesa de recuperación. A pesar del feriado, día especial para que la gente aproveche las actividades al aire libre, ante una supuesta amenaza de nueva invasión, la comuna capitalina cerró la emblemática Plaza Uruguaya a sus usuarios.
Y todo ese dinero que el Contralor no puede justificar ante los ojos de CEPRELAT y también del Ministerio Público. ¿De cuánto exactamente es, Carlos? Cerca de 3.000 millones de guaraníes. ¿Cómo surge esta investigación sobre el Contralor? ¿Por qué CEPRELAT comienza a detectar esos movimientos? CEPRELAT dice en su informe que hay un reporte de un banco. Entonces, a partir de ese reporte ROS se llama, el reporte de operación sospechosa. Entonces, uno de los bancos emite un ROS a CEPRELAT y a partir de ahí CEPRELAT busca los datos. Y ese reporte se dio en agosto del 2017. Cuando él quiso o depositó un importante monto de dinero. Asimismo, es más de 320 millones de guaraníes en agosto del 2017. Entonces, a partir de ahí el banco hace el reporte porque se señala en el informe que el banco le pide informe al señor Enrique García y él no arrimó los documentos respaldatorios al banco. Entonces, el banco por ley está obligado a reportar porque el monto era bastante elevado. Y en el informe de CEPRELAT se habla por sobre todas las cosas que él es un sujeto de alto riesgo, digamos, por el cargo que ocupa. Ya era Contralor. Exacto. A ver, entonces él lleva la plata, los 320 millones, deposita y el banco le pide explicaciones, le dice, vamos a recibir tu plata, pero necesitamos que justifique que nos digas... No, si él deposita y después el banco pide. Porque ahí todos tienen un perfil que se llama perfil del cliente. Entonces, según el informe, Enrique García tenía un perfil de que al mes podía depositar 25 millones de guaraníes. ¿Qué era el salario? Que era el salario en ese momento, o podría tener también otras actividades, digamos que en la función pública lo único que se permite es la investigación científica y la docencia, creo, ¿verdad? Bueno, a ver, lo cierto es que el banco le dice, necesitamos saber si es producto de una venta, si es producto de un trabajo. Perfecto, o si no, producto de un trabajo que podía haber Documentame de dónde sacaste. Exacto, 320. podía haber también sido sus honorarios, porque él antes de ser procurador, Contralor General, perdón, se dedicó a la profesión particular, sí, a la profesión de abogado. Fue procurador, después fue abogado de la municipalidad en el caso Ivesur, después de ese tiempo fue abogado, se dedicó... No, él de la municipalidad ya fue Contralor, sí, o sea, de la municipalidad de Asunción, siendo asesor, director jurídico de la municipalidad de Asunción, se le designó Contralor en el 2016, asumió en noviembre del 2016, creo que entre 3 o 4 de noviembre. Fue procurador en la época de Lugo. De Lugo, sí. Bastante tiempo estuvo en la época de Lugo. Bueno, y entonces automáticamente ahí el banco le avisa a CEPRELAT y le dice, acá estamos registrando unos 320 millones que no se pueden justificar. Sí. Y entonces CEPRELAT, a partir de esa alerta, empieza a requerir informes a los bancos y a otras entidades financieras. ¿Y encuentra otros números que aparecen aparte de los 320? No habla de otros números. En total, el informe habla del 2017 del 2012 al 2017, depositó más de casi 4.500 millones. Sí. Casi 4.500 millones. Exactamente, 4.062 millones, algo así, depositó. ¿Ese depósito también incluye lo que le pagaban como salario? El informe habla de que él tiene una cuenta también en el Banco Nacional de Fomento que tenía en efectivo 84 millones de guaraníes, pero aclara que esa es la cuenta de su salario. Entonces significa que es totalmente aparte. Aparte, no tiene nada que ver con los depósitos. Lo importante es que él tiene que justificar el origen de esos 320, en realidad que es más, 341 millones de guaraníes más o menos, es porque 320 millones es en efectivo y los otros montos chicos, uno de 18 millones y otro de 3 millones y un poco más son en cheque. Ahora, Carlos, lo importante acá también es que esta investigación de la CEPRELAT es anterior al conflicto que tiene después con la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, porque él después dice que es una persecución, como que por todo el conflicto que se generó le apareció de repente. Realmente todos nos desayunamos con el caso de la investigación de la CEPRELAT. Nadie conocía. Absolutamente. Claro, lo que está planteando es en realidad, si esta investigación de CEPRELAT es antes de la imputación en el caso Ivesur o es después. Marco habla de la disputa entre la fiscal Sandra Quiñones
y Enrique García, Claro. porque la fiscala general recurre mediante una acción ante la Corte para que no sea auditada su gestión por la Contraloría, porque dice, yo no confío en el señor Enrique García porque él tiene una imputación después ya de mi administración por uso de documentos públicos, que es lo que vos te estás refiriendo, el caso Ivesur. Y que apenas apareció la imputación sobre Enrique García, él anuncia de que va a auditar. No, la imputación ya se Fiscalía. hizo hace rato. Lo que él anuncia es No, yo recuerdo que en recientemente. aquel tiempo apenas salió la imputación en el caso Ivesur, ¿verdad? Porque él dijo que presentó los documentos en tiempo y forma como defensa de la municipalidad ante el reclamo de Ivesur de unos $3 millones, pero en realidad 3.6 no lo millones de hizo. dólares. Y ahí es que modificó supuestamente un documento. Eso es lo que comprobó la Fiscalía. Dice que no presentó esa apelación del fallo arbitral. Porque ni siquiera encontraron los antecedentes en mesa de entrada, por decir así. No existe. Y que el documento en el que consta que supuestamente se presentó es de contenido falso. O sea, se usó un documento falso para justificar esa apelación de 3.6 millones de dólares. Bueno, después de esa imputación en ese caso, es donde Enrique García públicamente dice que había que auditar a la Fiscalía. Y es ahí donde empiezan a dudar de que en realidad vaya a ser una auditoría objetiva. Eso es lo que dice la Fiscalía, alega la Fiscalía, pero hay que analizar un poco también, porque recientemente la fiscala Liliana Alcaraz desestimó otra denuncia contra Enrique García por lesión de confianza de unos 130 millones de guaraníes, era el monto, ¿verdad? Y el uso de viático, irregular de viático, pero la fiscal Alcaraz dijo que no encontró elementos para imputar y solicitó la desestimación, que tiene que ser resuelto ese pedido por el juez Duarte. Hay una cuestión, Carlos y Javier, que desde que comenzó su administración al frente de la Contraloría, Enrique García tuvo problemas, porque él venía con el problema en la municipalidad, famosa su dictamen sobre el caso Ivesur, era su recomendación que le costó mucho dinero a la municipalidad. Y ya a él le plantearon un pedido de juicio político. Y el juicio político tuvo una lentitud inusual, ¿verdad? Que solamente en los casos donde hay muchos condimentos políticos se suele dar. Tardaron muchísimo desde que se presentó el pedido de juicio político hasta que se trató, hasta que se nombraron los fiscales, pasaron meses. Inclusive en ese momento el presidente de la Cámara de Diputados era Pedro Aliana todavía, y él retuvo casi 6 meses, hasta que después finalmente lo remite al Senado, nombran a los fiscales, pero después termina el periodo y algunos de los que fueron nombrados fiscales ya no fueron reelectos, entonces se tuvieron que nombrar nuevos fiscales. Toda una serie de demoras tuvo este juicio político, pedido de juicio político, que ahora, según habían quedado el año pasado los senadores, lo van a volver a considerar, a ver si se impulsa si nuevamente. avanza o no. Sí, si avanza o no. Para tenerlo más. CEPRELAT entonces empieza a investigar a Enrique García antes o después que le hayan imputado por la falsificación. Después de la imputación por el uso del documento falsificado, ¿verdad? Claro. Porque no se le pudo probar la producción. Entonces, él usó ese documento para justificar la no apelación del fallo arbitral. Después de eso, ¿por qué? Porque en el informe se resalta justamente que a raíz de las publicaciones periodísticas, como ocurre en el caso Messer. En el caso Messer también la CEPRELAT habla de los reportes periodísticos. Entonces ahí salta y está al tapete el nombre de Enrique García. Entonces el banco habrá revisado todos los antecedentes y habrá mirado, entonces encontró ese dato. O sea, es muy llamativo porque está acusado o imputado incluso por el uso de documentos no auténticos. Entonces el banco mira todos los antecedentes y reporta esos antecedentes a la CEPRELAT. Esos recortes periodísticos se mencionan en el informe. ¿Y qué pasó con ese caso de Ivesur? ¿La Corte finalmente lo salva? No, el caso Ivesur queda en el siguiente. Hay que aclarar muy bien que sigue vigente la imputación, jurídicamente sigue vigente la imputación contra el contralor Enrique García.
Lo que la Cámara de Apelación anuló en su momento y fue ratificado por la Corte es el procesamiento de Enrique García. Porque tenía que ser desaforado. Solamente Enrique García y las otras autoridades que tienen inmunidad sí, no pueden ser procesadas hasta ser destituidos del cargo. Por ejemplo, un ministro de la Corte solamente puede ser procesado hasta que se lo destituya. Entonces, claro, en el caso Enrique García, tenían que someterle a juicio político para que él posteriormente sea sometido a la investigación. Al proceso, al proceso. Eso hay que entender muy bien, que la fiscala lo imputa, pero no se lo puede procesar hasta que sea destituido. Entonces, lo que en derecho se llama eso es existe una barrera, un obstáculo legal en este caso, que es su fuero. Cuando aparece la imputación, inmediatamente en diputados, recordarás cómo Pedro Aliana encabezó la construcción de la acusación, sí, y a toda bala presentaron y ya pasó diputados, sí, que por cierto se retuvo un buen tiempo. Se retuvo un buen tiempo, no pasó inmediatamente, se aprobó rápidamente en la Cámara de Diputados, consiguieron los números, ¿verdad? Pero la remisión al Senado, donde realmente se hace el juicio, porque por ahí mucha gente no conoce, el procedimiento es que la acusación se aprueba en la Cámara de Diputados. O sea, se presenta un proyecto acusado de esto. Se inicia el juicio. Se inicia el juicio, se aprueba ahí la acusación, pero el juicio en sí, y la defensa, la Cámara de Diputados nombra a fiscales acusadores que van hasta la Cámara de Senadores y son los que sostienen la acusación. Y el Senado escucha a los defensores. Generalmente, en todos los casos, las autoridades nombran a abogados, no van directamente ellos a defenderse. Aunque se dio el caso en la época de Nicanor, por ejemplo, cuando se destituyeron a los ministros de la Corte, ese fue un momento que los mismos ministros fueron a defenderse. Pero en general nombran, como hizo el presidente Fernando Lugo, nombró a alguien. ¿Cómo fue la última vez que había ido Bogarín a defender a Sindulfo? A Sindulfo, claro. En el caso de la Contraloría hay que entender muy bien también que detrás siempre hay intereses políticos. El doctor García creo que no responde a ninguno de los partidos tradicionales, que es el Partido Liberal ni el Partido Colorado, que siempre ubicaron a sus leales en ese cargo muy importante, ¿verdad? Sí, entonces él no fue liberal. puesto. Según los liberales, yo no sé si es liberal, pero no tiene el respaldo, por ejemplo, del Partido Liberal. Porque justamente los liberales, conjuntamente con los colorados cartistas, fueron los que apuraron su desvinculación o su destitución a través del juicio político. Y ahí se reunieron los números, porque no es fácil de reunir los números para llegar a acusar, para que pase diputado. Exacto. Bueno, él es una persona que estuvo respaldado en su momento por un partido que está prácticamente venido a menos. El partido Avancemos. Claro, el de Adolfo y Mario Ferreiro. Prácticamente ellos son su respaldo político y quedó muy venido a menos. El Partido Liberal creo que ahí perdió la Contraloría debido a esa puja interna entre el llanismo y el efrainismo. Entonces, seguro ya era el nombramiento del otro candidato del Partido Liberal, hasta que le tocó a Enrique García. Hubo una negociación entre colorados cartistas y Adolfo Ferreiro, senador en aquel momento. Cuando CEPRELAT tiene construida la investigación sobre los números, que a propósito hay 1.000 millones de guaraníes que integró en una empresa como capital. Sí, 6 de abril creo que se llama la empresa. ¿Y a qué se dedica? Y que a cuestiones inmobiliarias, que tiene, en donde es accionista, resalta también el informe con su actual director jurídico. O sea, hicieron negocios juntos. Evidente, y es su director jurídico ahora en la Contraloría, el doctor César Núñez. Cuando CEPRELAT tiene armado el documento, ¿es CEPRELAT la instancia que envía al Ministerio Público? Envió, en mayo del año pasado. En mayo del año pasado. Y de aquel tiempo a esta parte, para que avance la investigación, ¿es necesario que le notifiquen al encausado? Generalmente no, porque van reuniendo, eso se cuestiona mucho también, porque algunos dicen que se juntan pruebas a espaldas del investigado, pero la Fiscalía es lo que busca en ese sentido, son pruebas o evidencias documentales para reunir precisamente esas evidencias y notificar después al afectado, ¿verdad? Que ya es automáticamente con una imputación que admite el magistrado.
o un pedido de desestimación también puede ser. Hay que atender muy bien qué es, o sea, la imputación o un pedido de desestimación. Entonces, lo que hay que ver es los informes recogidos ya por la fiscal Victoria Acuña, que evidentemente van a pasar después al laboratorio forense del Ministerio Público. Y ahí hay que mirar un poco muy bien el trabajo que se hace con respecto a los números. Bueno, entonces, por si faltaran cuestiones, lo de IBESUR, el anuncio de querer auditar en aquel tiempo, la inconstitucionalidad planteada por Sandra Quiñones, la nota, el memo remitido a Fiscalía, es decir, forma parte de un problema, unas diferencias entre ambas altas autoridades. Pero ahora aparece este elemento que también es investigado, Enrique García. Que no aparecía antes. O sea, vos hablas de una investigación, de una auditoría que ya había indicado el que quería hacer. Exacto. Pero ahora, este año, él anunció que está programado dentro del registro oficial de la Contraloría la auditoría al Ministerio Público. Entonces ahí cambia la situación porque él ya sale y anuncia que sí o sí va a hacer esa auditoría. Y ahí se presenta la puja, digamos, entre Sandra Quiñones y Enrique García. Hay que atender también que justamente la semana pasada, creo que entre el jueves y el viernes, la fiscal general recibió un reconocimiento muy importante de la Embajada de los Estados Unidos, que es la Mujer Coraje del 2019, junto a Teresa Martínez. Martínez, por ejemplo. Entonces, políticamente, ¿dónde se va a dirimir esto? Y evidentemente en el Senado. Y ahí en esa instancia Enrique García como que tiene poco respaldo político. Ahora, acá hay cuestiones que no sabemos. Pero también le van a dejar a Sandra Quiñones que avance en una cuestión como esta. Es la duda. Yo creo que en este momento no hay una decisión política firme dentro del Senado sobre el camino a seguir. Porque hablando yo con los políticos, que habitualmente son los que impulsan las cuestiones ahí en la Cámara de Senadores, se nota que no hay seguridad en cuanto a lo que van a hacer, sino que van a conversar. Nadie tiene los votos necesarios. Él tenga respaldo, el respaldo necesario para no ser removido o para no ser investigado por la Fiscalía. Justamente, a eso yo que digo que hay cosas que no sabemos, porque evidentemente Enrique García tiene algunos ases bajo la manga. Él sabe algunas cosas. ¿Dónde mover el tablero? Sí, en realidad yo creo que tienen debajo de la manga no solamente Enrique García, sino todas las autoridades que son investigadas y que siguen ocupando sus cargos, porque justamente en cuanto a la Contraloría se habla de los nombramientos, sí, especialmente de operadores políticos del Partido Liberal. Ahí hay dos cuestiones. Es cierto, ¿se va a revisar qué tanto respaldo tiene Enrique García o se va a revisar si destituir o someter o avanzar en el juicio político a Enrique García significa darle poder a Sandra Quiñones? Así es. Ahora, ¿y están en condiciones de hacer cuál de las dos cosas? Y yo creo que justamente no está definido eso. Puede pasar cualquiera de las dos cosas. Y respecto al tema de los apoyos políticos, vamos a andar sin vuelta. Acá el que se dice que respalda a Enrique García es el grupo encabezado por el senador Dionisio Amarilla. Él es el que tiene a su señora, que es la directora de declaraciones juradas. La que tiene todas las declaraciones juradas de toda la clase. Y hay que mirar también porque el subcontralor, Camilo Benítez, es colorado. Entonces los liberales también dicen, a la pucha, vamos a dejar otra vez la Contraloría en manos de un colorado, vamos a dejar la Fiscalía General en manos de una colorada en este caso, y la Corte Suprema de Justicia con una mayoría colorada. Y en la Defensoría Pública también está una colorada, que interina, pero es colorada. Y la Defensoría Pública, que tiene un rubro muy importante, es cupo liberal. La señora Noime Llore es del Partido Liberal, que ejerció por muchísimo tiempo. Entonces, son cargos que se van a jugar, son cargos, yo creo que van a formar parte de una gran negociación. Y por eso, Stefan Rasmussen nos dijo hoy, en una entrevista que le hicimos, que se va a publicar mañana, que en todo caso tienen que renunciar los dos, o sea, tienen que ser sacados los dos. ¿Viste? El Contralor y el Subcontralor. O sea, el reaseguro de Enrique García es su subcontralor en este caso. Exacto. Bueno, de todos modos, en la investigación por enriquecimiento ilícito, basado en el informe de CEPRELAT, ahí no puede avanzar, procesarlo, porque sigue siendo... Pero puede imputarlo.
Puede imputarlo, pero no va a poder avanzar. No va a poder avanzar, va a... Porque hay inclusive un antecedente ya con una un fallo de la jurisprudencia Corte. que es el fallo de la Corte. Así mismo, Javier. Bueno, ahí está. De todos modos, Enrique García tiene en sus cuentas plata que la CEPRELAC, a través de los bancos, dicen no sabemos de dónde sacó, y que inclusive integró con 1.000 millones de guaraníes capital en una empresa. Son 341 millones de guaraníes que depositó, y a partir de un mes. banco. En un mes. En un mes. O sea, por decirte, Sumaron 341 el 21 millones. de agosto, el 23 de agosto, el 24 de agosto, o sea, un Y depósito. para el banco fue llamativo eso, y le pidió las documentaciones de dónde sacó tanta plata. Cuando regresemos, Marcos Cáceres también nos hace el recuento de cuáles son los proyectos que se tienen que tratar apenas los congresistas, bueno, hayan terminado sus 70 días de vacaciones. ¿Por qué en realidad, qué implica esto, mucho más allá del tratamiento de un proyecto de ley? Se definen los apoyos políticos, a favor o en contra del presidente Mario Abdo Benítez.